Però Pilar Sala, artista en plenitud, de la màgica atracció ha conformat l'enorme singularitat que vesteix la seva vasta obra plàstica. La naturalesa és el vincle que precipita la labor substancial del fet creatiu. I des del paper, fabricat per les mans de l'artista, fins als teixits de naturalesa vegetal, tot passant per la incorporació d'elements propis de l'enyor d'un món domèstic. I és un clar exemple de vincles no gaire estranys quan parlem d'identificar el passat amb la profunda realitat contemporània. Una gran dedicació, la de Pilar Sala. I pressentim les hores de discurs solitari al seu estudi per a dur a terme una mostra d'allò que significa la poètica de la concreció. I parla de si mateixa quan executa les seues obres, pero también parla de todos nosotros. Yo iba a explicar algo de la exposición, pero creo que él ha explicado muchísimo. Ya veis que el título explica realmente de lo que va el tema, y no solo por los materiales que uso, sino también por la relación que he querido mostrar del hombre con la naturaleza, que siempre ha sido intensa. La naturaleza nos ha ayudado a que las cosas que nos encontramos alrededor pueden tener una segunda vida, cosa muy importante hoy día porque estamos encauzando la naturaleza a un peligro. Está claro que la economía circular tiene que funcionar, que las materias que se utilizan se pueden reutilizar como materias primas y bueno, es un toque también un poco de ecología y nada más, ¿vale?